Hola, voy a comenzar con mi sesión. En este caso es una revisión sobre el síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatopulmonar y el síndrome portopulmonar. Primeramente, voy a hacer una introducción hablando sobre la fisiopatología de la descompensación en la cirrosis para posteriormente hablar ya de la afectación renal y por último de la pulmonar. Respecto a la fisiopatología de la cirrosis, es conocido desde hace años que secundaria a esta se produce una vasodilatación esplénica con la consiguiente difusión cardiovascular que sería la responsable de la afectación a nivel de diferentes órganos, aparte del hígado. Sin embargo, las investigaciones recientes y los últimos estudios han apoyado eh, la aparición de nuevas teorías en las que parece jugar un papel fundamental el estado proinflamatorio que tienen estos pacientes y que sería el responsable en última instancia de esa vasodilatación con la consiguiente disfunción cardiovascular. Ese aumento de ese estado proinflamatorio crónico vendría provocado, por un lado, mm, derivado del propio daño hepático que aparece en la cirrosis, por otro de la presencia de la propia hipertensión portal. Esta produciría un aumento de la translocación bacteriana que junto con el aumento de susceptibilidad a infecciones que tienen estos pacientes produciría un aumento de los llamados patrones de daño asociados a patógenos, que serían aquellas sustancias o moléculas derivadas de los mismos, mientras que los derivados de la propia lesión celular aparecerían los llamados patrones de daño asociados a moléculas. Esto a través de los receptores Toll-like receptores presentes en el sistema inmune innato producirían una respuesta y un estado proinflamatorio mantenido con la consiguiente liberación de diferentes sustancias, entre ellas vasodilatadoras, que serían las responsables de la vasodilatación a nivel esplénico y la disfunción cardiovascular con el consiguiente efecto en los diferentes órganos. A nivel renal, el fallo renal se ha conocido o se ha estudiado, mejor dicho, se ha valorado clásicamente a raíz del aumento de la creatinina sérica y la disminución del filtrado glomerular. Sin embargo, esto tiene el inconveniente en los pacientes cirróticos de que la creatinina se ve afectada, pues la afectación del hígado hace que disminuya la síntesis de creatina, que sería su precursor. Además, esta tiene una interacción con la bilirrubina, que generalmente se ve elevada en estos pacientes, y depende también, o se va a ver afectada por la sarcopenia propia de este tipo también de enfermo. Además, esto contribuiría a una estimación errónea del filtrado glomerular. Sabemos que a raíz de los cambios circulatorios responsables de esta afectación renal en estos pacientes, se produce unos mecanismos de adaptación a nivel renal que cuando se agotan serían los responsables de la reducción del filtrado glomerular. Estos mecanismos como serían principalmente el de germina, angiotensina, aldosterona o el sistema nervioso simpático. Recordar o haciendo un recordatorio de las definiciones de fallo renal. Primeramente, el fallo renal se definía y además se diferenciaba entre fallo, riesgo o lesión renal a partir de un incremento basal de la creatinina de 1,5 o incluso 2. Este tenía el inconveniente de que necesitaba un valor, daba lugar a un diagnóstico tardío, pues requería de un valor basal, y tenía el problema de que pequeños cambios en la creatinina se asociaban con un aumento en la mortalidad y escapaban a esta definición. Esto hacía necesario que en el año 2005 apareciera un nuevo concepto, el concepto de fallo renal agudo, que se definía como un aumento de la creatinina sérica de más de 0,3 miligramos de decilitro en menos de 48 horas. Adaptándose a esto, aparecen unos nuevos criterios para clasificar y para definir el fallo renal, que además permite la estratificación del mismo en función de los valores de creatinina. Así, el primer estadio de disfunción renal y la definición del mismo vendría definido por un aumento de creatinina sérica, como hemos visto, de más de 0,3 miligramos de decilitro, o el aumento de 1,5 a 2 sobre la basal. Esto tenía la ventaja de que permitía un diagnóstico precoz y una estratificación que además se adecuaba al pronóstico que tenían estos pacientes. Sin embargo, seguía teniendo una serie de inconvenientes para los pacientes principalmente cirróticos.
En estos pacientes, al no ser aplicable la fórmula de estimación de creatinina basal, era difícil obtener la misma. Además, estos pacientes, tanto por el uso de diuréticos como por la oliguria que presentan de manera patológica, hacían difícil utilizar el criterio de volumen de diuresis, además de la dificultad que supone para muchos de estos pacientes poder guardarla. Además, se ha visto que, sobre todo en estos pacientes, existía una diferencia pronóstica tanto pronóstica como etiológica, dentro de lo que se conocía como estadio 1. Por tanto, en el año 2015, la International Group of Ascites redefine o modifica esta definición y para adaptarla al paciente cirrótico. En ella define la creatinina basal como aquella que se obtenía, como cualquier valor obtenido o disponible de los 3 anteriores meses. Si había varios, habría que aceptar el valor más próximo al ingreso, y si no se disponía de ninguno, pues el valor mismo al ingreso. Además, redefinía el estadio 1 como 1A para aquellos valores de creatinina menor de 1,5 y el 1B para aquellos valores de 1 mayores a este nivel. Además del pronóstico, se vio que los pacientes que se encuadraban en el estadio 1A respondían fundamentalmente a un fallo renal secundario, una hipovolemia, mientras que en el 1B se encontraban factores o síndromes más complejos como la necrosis tubular aguda o el propio síndrome hepatorenal, del que hablaremos más adelante. A la hora de hacer una pequeña mención del fallo renal agudo en la cirrosis, estos pacientes, tanto por la predisposición a infecciones o sangrado gastrointestinal secundario a sus complicaciones, o la paracentesis de gran volumen sin que se reponga el mismo, o por el consumo de fármacos potencialmente nefrotóxicos como los o AINE, hacen que sean susceptibles y tengan un gran riesgo de desarrollo de fallo renal agudo. Por ello, lo que recomiendan las guías ante una sospecha de fallos renales, rápidamente identificarlo como fallo renal agudo, de enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, que vendrá en función tanto de los criterios de filtrado como criterios temporales que vemos aquí. Y recomiendan la guía, en este caso, aceptar los criterios que hemos visto adaptados de la ICA para definir estos fallos renal agudo en estos pacientes. Una vez diagnosticado el fallo renal agudo, es necesario identificar de manera inmediata la causa y finalmente suspender aquellos fármacos potencialmente nefrotóxicos o que estén perjudicando la función renal, como los diuréticos, los beta-bloqueantes o los AINE. Es necesario, ya que el más del 70% del fallo renal agudo es secundario a una hipovolemia, reponer el volumen en función de la causa que haya producido esta, y valorar la administración de albúmina para aquellos pacientes con un estadio, un AKI mayor a 1A o derivados de infección, y en aquellos pacientes con ascitis y atención en los que se haya producido una paracentesis evacuadora de gran volumen. Por tanto, en un primer esquema que ahora completaremos, la guía europea al menos recomienda en pacientes con estadio 1 de AKI 1A una suspensión de los posibles factores de riesgo, así como la expansión con volumen y el tratamiento de la infección cuando estas son diagnosticadas. Para aquellos pacientes con un estadio superior al 1A, además de esto mismo, estaría recomendada el tratamiento con volumen y albúmina. Hablando ya del síndrome hepatorenal, este se definía clásicamente como un fallo renal funcional secundario a la vasoconstricción renal que aparecía en pacientes con enfermedad hepática avanzada. Si atendemos a la definición clásica o previa de fallo renal agudo en el paciente cirrótico, esta se definía como el aumento de una creatinina sérica de al menos el 50% hasta un valor mínimo de hasta alcanzar al menos un valor de 1,5 miligramos decilitro. Y en función de esto, cuando se alcanzaban valores superiores a 2,5 miligramos decilitro, podríamos hablar de síndrome hepatorenal si se descartaban, como veremos, otras causas. Si esto ocurría en menos de 2 semanas, hablaríamos de síndrome hepatorenal tipo 1. Cuando ocurría
con más de 2 semanas de evolución hablaríamos de síndrome hepatorrenal tipo 2. Como hemos dicho, era necesario excluir el daño intrarrenal, que era una tarea y sigue siendo una tarea difícil. Se basaba en la exclusión del uso de potenciales nefrotóxicos y ante la ausencia de signos de fallo estructural en la orina, ausencia de proteinuria o hematuria, y tener una ecografía normal. Estos criterios, al requerir de un valor de creatinina mínimo, superior a 2,5 miligramos decilitros, suponían un retraso en el diagnóstico y una necesidad de un retraso en el diagnóstico y un inicio de tratamiento con valores de creatinina más aumentados que se asociaban a un peor pronóstico. Por tanto, era necesario una redefinición de los mismos y tras la definición y las nuevas definiciones de fallo renal aguda aparecen las nuevas definiciones de síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal tipo AKI y síndrome hepatorrenal no AKI cuando no atendía a esta definición. Dentro del síndrome hepatorrenal tipo AKI los criterios incluían los criterios propios del fallo renal agudo que hemos visto anteriormente, la no respuesta tanto a diuréticos como albúmina durante 2 días y la ausencia de otras causas potenciales como el shock, el uso de nefrotóxicos y la ausencia de datos de fallo renal como de daño estructural, como la proteinuria o la hematuria. Dentro del NOAKI pues habría que valorar en función de la cronicidad del cuadro, menor de 3 meses para la enfermedad renal aguda o mayor de 3 meses para la enfermedad renal crónica, siempre que no hubiera una sospecha o siempre que se descartara otra causa potencial de fallo renal. Por tanto, estas nuevas definiciones permitían un diagnóstico precoz al no requerir de un valor mínimo, como ocurría en la clasificación anterior, y permitían un inicio de tratamiento precoz con valores menores de creatinina y se asociaban, por tanto, a un mejor pronóstico. Los factores de riesgo para el desarrollo de síndrome hepatorrenal, principalmente el síndrome hepatorrenal tipo AKI, son los mismos que para el propio fallo renal agudo en el paciente cirrótico, principalmente los cambios hemodinámicos agudos, y entre ellos cobraba importancia sobre todo la paracentesis de gran volumen sin la reposición de albúmina, por lo que la propia guía europea, o al menos como vemos reflejada en la europea, indica la reposición con albúmina en caso de que se produzca este tipo de paracentesis de gran volumen superior a los 5 litros. Es necesario suspender, como veíamos anteriormente, los fármacos potencialmente nefrotóxicos, así como diuréticos y betabloqueantes. Y respecto a las infecciones, otro de los factores de riesgo para el desarrollo de este cuadro, se ha visto que hasta un 30% de los cirróticos con peritonitis bacteriana espontánea será fundamental un tratamiento precoz de esta infección, además de una administración de albúmina como prevención en aquellos pacientes con peritonitis bacteriana espontánea y el uso de profilaxis frente a esta en aquellos pacientes que lo indiquen, que ha demostrado prevenir el síndrome hepatorrenal. Por un lado, decir que los diferentes estudios han demostrado que la albúmina en otro tipo de infecciones no ha demostrado prevenir este cuadro ni mejorar su supervivencia, pero la albúmina en pacientes cirróticos con ascitis sí que lo ha demostrado. Respecto a la fisiopatología del cuadro, de manera similar a lo que ocurría con la fisiopatología de la descompensación en la cirrosis, clásicamente se había asociado la disfunción hemodinámica como la principal responsable el eje principal de este trastorno. En una etapa inicial, los diferentes mecanismos compensadores podrían mantener una función renal adecuada, sin embargo, con el tiempo acabarían agotándose y producirían el síndrome hepatorrenal. Con las nuevas teorías, las nuevas investigaciones y las teorías actuales, similares a lo que hemos visto, como digo, en la fisiopatología de la cirrosis, de la descompensación de la cirrosis, encontramos cómo la inflamación sistémica jugaría un papel fundamental tanto en la disfunción hemodinámica como incluso a nivel renal. Como hemos hablado, los diferentes, tanto los patrones de daño asociados a patógenos como patrones de daño moleculares, serían los responsables de esa vasodilatación y además producirían un
una afectación o podrían producir una afectación directamente sobre el riñón. Esto vendría reforzado por el aumento de citocina y otras sustancias proinflamatorias en el suelo de pacientes con una afectación renal frente a aquellos pacientes sin cirróticos, sin fallo renal, y por el número y por la sobrepresión de estos receptores innatos en el riñón en pacientes con fallo renal y cirrosis frente a aquellos pacientes sin fallo renal. Además de esto, como hemos visto, se podrían y se investigan diferentes otros factores que aumentarían o también podrían participar dentro de la fisiopatología del cuadro, como la disfunción adrenal. También secundaria a esta teoría de la inflamación y de estado proinflamatorio, los diferentes patrones que hemos visto actuarían a nivel del hipocampo y la hipófisis, produciendo una disminución de la secreción de cortisol con la consiguiente disminución de la presión arterial, el aumento de la actividad del eje renin-angiotensina y el aumento del sistema nervioso simpático, que aumentaría el riesgo de desarrollar este fallo renal agudo y este síndrome hepatorenal tipo Aki. Sin embargo, a pesar de esto, aún no está indicada para la prevención del mismo el tratamiento con hidrocortisona, a no ser que haya un cuadro de shock. Otro de los factores que parecen o que podrían estar relacionados sería, por un lado, la nefropatía biliar. Esto vendría reforzado por la presencia en la anatomía patológica de los pacientes con síndrome hepatorenal de cilindros biliares intratubulares, así como por la peor respuesta a vasoconstrictores en pacientes con niveles más altos de bilirrubina en relación a pacientes con valores menores, por ejemplo, a 10 miligramos de decilitro. Además, se ha demostrado en algunos estudios cómo existe una mejoría tanto en el filtrado como en la histopatología en aquellos pacientes que habían recibido o que reciben tratamiento con ácido uso desoxicólico. Otro de los factores a tener en cuenta y que parece está relacionado con el cuadro sería la hipertensión intraabdominal. Esto vendría reforzado por los estudios, por la evidencia en la que pacientes a las que se someten a paracentesis evacuadora, pacientes con acidez y tensión, que disminuyen su presión intraabdominal, obtienen mejores cifras de aclaramiento de creatinina posteriormente. Sin embargo, para evitar el efecto contrario y el aumento del riesgo, recordar que hay que reponer la albúmina, como dice la guía, tras la evacuación de más de 5 litros. Es fundamental para poder diagnosticar el síndrome hepatorenal descartar otras causas, tanto de fallo renal agudo, de ahí que sea necesario 2 días para valorar la respuesta tanto a tratamiento con volumen y albúmina, como descartar la presencia de otras causas de fallo renal agudo. A la hora de descartar la presencia de daño estructural, parece que los signos de la ausencia de proteinuria, hematuria o la ecografía podrían ser poco concluyentes o poco específicos. Uno de los mayores retos sería diferenciarlo de la necrosis tubular aguda. Para ello, clásicamente se había utilizado la excreción renal de sodio o la medición de sodio en orina para su diagnóstico. Sin embargo, se ha demostrado cómo este puede estar alterado en pacientes cirróticos dado su tratamiento por diuréticos o por la presencia de ascitis. Y además se ha demostrado en diferentes biopsias de pacientes con necrosis tubular aguda cómo se confirmaba este cuadro a pesar de tener una fracción de eyección de sodio baja. Por tanto, se hace necesario nuevos marcadores bioquímicos que ayuden a esta distinción y a este diagnóstico diferencial. Entre ellos, los más estudiados, la interleucina 18, la NGAL, una proteína derivada de la creatinasa de los neutrófilos, que es el que quizás más se esté investigando y esté mostrando mejores resultados. Esta proteína se encuentra de manera específica muy elevada en pacientes con necrosis tubular aguda, por encima de 220 microgramos de creatinina, mientras que se mantiene casi sin elevación en pacientes con causa hipovolémica, y en pacientes con síndrome hepatorenal se ha mostrado elevada pero con valores inferiores a los presentes en la necrosis tubular aguda. Además, es un predictor independiente de la mortalidad
el de la mortalidad tiene una elevación o se eleva de manera precoz a la creatinina en este cuadro, permitiendo un diagnóstico más temprano, pero tiene el inconveniente de que al ser derivada de los neutrófilos puede estar fácilmente elevada y confundir el diagnóstico en aquellos pacientes que tengan una infección de orina, que no es desdeñable en el tipo de paciente que estamos atendiendo. Para el manejo, recordad que estos nuevos criterios han permitido un diagnóstico más precoz con un inicio de tratamiento con valores menores de creatinina, lo que han demostrado un mejor pronóstico. Y inicialmente, estará basado en descartar la respuesta al volumen y la reposición con albúmina. Y una vez establecido recordamos, con este esquema, una vez establecido el diagnóstico una vez tratado con volumen y albúmina, valoraremos la respuesta. En caso de que esta no se haya producido, habrá que valorar si el paciente reúne criterios para síndrome hepatorenal. En estos casos es donde podría jugar importancia los marcadores urinarios que hemos visto anteriormente, como el NGAL, la proteína NGAL, que como viene reflejada en la guía europea. Y si en caso de que finalmente los pacientes cumplan con los criterios, iniciar inmediatamente el tratamiento con vasoconstrictores y albúmina. Entre los diferentes vasoconstrictores tendremos por un lado la terlipresina, que se ha demostrado como el más eficaz. Este es un análogo de la vasopresina que actúa tanto a nivel del receptor V1, produciendo una vasoconstricción esplénica, como a nivel del receptor V2, produciendo un aumento en la secreción de cortisol. Sin embargo, a este nivel tiene el riesgo de producir una hiponatremia al actuar sobre los receptores renales, que producirán una reabsorción de agua libre de soluto. Este efecto no se ha visto demostrado con uno de los nuevos análogos, la serlipresina, que se encuentra bajo diferentes estudios y que disminuiría este potencial efecto secundario de la terlipresina. Por otro lado, tendríamos vasoconstrictores sistémicos, agonistas del receptor alfa-1 adrenérgico del músculo liso, como la noradrenalina o la miodrina, que tiene la ventaja de poder administrarse de manera oral. Y por otro lado, el osteótride, que actuaría inhibiendo el glucagón, que actúa como vasodilatador esplénico. La asociación de estos dos últimos generalmente es el tratamiento indicado en aquellos países donde no existe o no está aprobada la terlipresina. Entre los efectos secundarios de estos fármacos, diarrea, dolor abdominal y como efectos más graves, eventos isquémicos, tanto periféricos como intestinales, como a nivel miocárdico. Han sido muchos los estudios que han demostrado y han comparado unos fármacos respecto a otros, respecto al placebo, y a raíz de ello se establece que el tratamiento idóneo y el vasoconstrictor más eficaz es la terlipresina, a dosis iniciales de 1 miligramo cada 4 o 6 horas durante 3 días, durante 3 días, valorando entonces si se ha producido un descenso de la creatinina de más del 25%. En el caso de que este no se haya producido, estaría indicado aumentar la dosis a 2 miligramos cada 4 o 6 horas hasta alcanzar un valor de creatinina menor de 1,5 o hasta un máximo de 14 días si no se ha conseguido. La vía de administración, como han demostrado recientes estudios, está indicada mediante infusión continua, pues si bien ha demostrado ser no inferior en eficacia al tratamiento con bolo, se ha demostrado que requiere una menor dosis total diaria y por tanto ha demostrado una menor tasa de efectos adversos. Se ha demostrado también que la asociación con albúmina, a dosis de 1 gramo kilo el primer día y posteriormente de 20 a 40 gramos diarios, se ha demostrado como el tratamiento más eficaz para la reversión completa del síndrome hepatorenal, que se define como una reducción de 50% de la creatinina sérica hasta alcanzar un valor menor de 1,5. A pesar de que muchos estudios apoyan esto, recientemente apareció un estudio, el estudio Rivers, que daba como resultado no superioridad a la terlipresina versus al placebo. Sin embargo, este estudio tenía diferentes fallos, o al menos tenía alguna debilidad o algunos patrones que podían explicar el porqué de estos resultados, como la duración del tratamiento o el requerimiento, por ejemplo, de una creatinina menor de 1,5 a las 48 horas para continuar con el tratamiento o para establecerlo como exitoso. Sin embargo, diferentes estudios posteriores a este han demostrado como
tanto el aumento de tanto en la combinación de terlipresina y albúmina es superior a, se implementa la terlipresina para conseguir este objetivo de reversión completa, así como la combinación se mostraría superior al tratamiento únicamente con albúmina. Y por tanto es el tratamiento actualmente indicado en la guía. Como hemos dicho, mediante infusión continua por encima del tratamiento con bolo. Además, se refleja en la guía que el tratamiento indicado para aquellos pacientes que tengan un síndrome hepatorrenal fuera de los criterios de fallo renal agudo. Es decir, lo que actualmente se conoce como el síndrome hepatorrenal no aquí, que hemos visto anteriormente. Respecto a otros tratamientos, el TIS parece que pueda mejorar la función renal en este tipo de pacientes, pero la aplicabilidad es limitada, ya que el gran porcentaje de los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo aquí tiene una disfunción hepática severa que lo contraindica. Sin embargo, estudios anteriores del llamado síndrome hepatorrenal tipo 2, que ahora entrarían dentro del síndrome hepatorrenal no aquí, han demostrado que sí pueden mejorar la función renal en aquellos pacientes con una citis refractaria. Respecto a la terapia renal sustitutiva, puede estar indicada en aquellos pacientes sin respuesta a vasoconstrictores y reposición de volumen, sobre todo cuando haya un desbalance electrolítico o ácido base refractario al tratamiento, si bien hay que individualizar su indicación, pues no mejora la supervivencia, por tanto, puede ser útil como terapia puente a un trasplante, pero en aquellos pacientes que no son candidatos habrá que intentar evitar la futilidad del tratamiento. Otro tratamiento, otra terapia en investigación, como la terapia tipo MAR, la terapia de soporte hepático, también parece que mejora la función renal y podría ayudar a prolongar la supervivencia en el síndrome hepatorrenal, pero son necesarios más estudios. Por último, el trasplante hepático, que es el tratamiento ideal en este cuadro. Sin embargo, varios estudios han demostrado un aumento de la progresión en la disfunción renal tras el trasplante, generalmente asociada a una mayor duración del daño renal previo. Por ello, se hace necesario o se plantea el tratamiento conjunto de hígado, el tratamiento simultáneo de hígado y riñón, indicado en aquellos pacientes con cirrosis y fallo renal y enfermedad renal crónica que cumplan criterios como la presencia de un filtrado glomerular menor de 40 mililitros minuto, proteinura mayor de 2 gramos o una biopsia de más del 30% de glomerulosclerosis o fibrosis intersticial, además de acompañarse de una enfermedad metabólica. En el caso del fallo renal agudo, la indicación de trasplante, como podría ser en síndrome hepatorrenal tipo aquí, será aquel fallo renal mantenido, refractario al tratamiento, tras al menos 4 semanas de terapia renal sustitutiva y que mantenga un filtrado menor de 25 mililitros minuto durante más de 4 semanas. Aquí un esquema de lo que hemos visto y de los tratamientos o del esquema de tratamiento del síndrome hepatorrenal adaptado, y aprovechar para hablar de las terapias emergentes y nuevas terapias que se están investigando, como la serelaxina, un vasoconstrictor que actúa a nivel tanto renal como hepático, que ha demostrado buenos resultados, y otro tipo de fármacos que actúan a través de otras dianas terapéuticas, en este caso la inflamación sistémica que hemos hablado. Encontraríamos la pentosifilina o la rifaximina, que también han demostrado en algunos estudios resultados prometedores y que podrían ser subsidiarios a posteriores estudios y más investigación para valorar su idoneidad en el tratamiento del cuadro.